Xiomara Martínez, de la materia de evaluación técnicas de fallas. En este caso les voy a hablar sobre el análisis de fallas en uniones y elementos de máquinas. En su forma más simple, la falla se puede definir como cualquier cambio en una pieza o componente de la maquinaria que hace que no pueda realizar su función prevista de manera satisfactoria. Las etapas familiares que preceden a la falla final son falla incipiente, daño incipiente, angustia, deterioro y daño. Todo lo cual eventualmente hace que la parte o componente sea poco confiable o inseguro para su uso continuo. La clasificación significativa de las causas de falla son el diseño defectuoso, defectos materiales, deficiencias de procesamiento y fabricación, defectos de montaje o instalación, condiciones de servicios no diseñadas o no intencionadas, deficiencias de mantenimiento, que estas serían las negligencias o procedimientos, y la operación incorrecta. Todas las estadísticas y referencias relacionadas con fallas de maquinaria, sus fuentes y causas generalmente usan estas clasificaciones y recordar estas 7 clasificaciones puede ser extremadamente útil en el análisis de falla y la resolución de problemas del equipo. Las causas de falla generalmente se determinan relacionándolas con uno o más modos de falla específicos. Esto se convierte en la idea central de cualquier actividad de análisis de fallas en nuestro contexto, que es la apariencia, la forma en que se manifiesta un componente en la maquinaria o falla de la unidad. Los modos básicos de fallas encontrados en el 99% de todas las fallas de maquinaria de las plantas de procesos petroquímicos. La clasificación del modo de fallas de maquinaria son las deformación de plástico o elástico, la fractura, que son grietas, fracturas por fatigas, picaduras, cambios de las superficies, que son grietas finas, cavitación, desgaste, los cambios materiales, que son la contaminación, la corrosión, desgaste, desplazamiento, que son el aflojamiento, hacimiento, espacio libre excesivo, la fuga. Los agentes y mecanismos de falla de componentes y piezas de maquinaria son la fuerza, la temperatura, el tiempo, el ambiente reactivo, que estos son los químicos nucleares. Para nuestro propósito, los mecanismos de fallas así definidos deberán permanecer como parte de la definición del modo de falla. Estos no dirán cómo y por qué pudo haber ocurrido un modo de falla en términos químicos o metalúrgicos, pero al hacerlo, la causa raíz de la falla seguirá siendo indefinida. En las causas principales de fallas maquinarias, siempre habrá una causa y efecto en cualquier evento de falla dado. Necesitamos llegar a un punto práctico y hasta el principio de la cadena de causa y efecto, donde la eliminación o modificación de los factores contribuyentes resolverán el problema. Sabemos que las raspaduras generalmente ocurren de manera bastante repentina, en contraste con el modo de picadura de falla dependiente del tiempo. Por lo tanto, no podemos buscar la causa raíz en el diseño del sistema de un aceite o un aceite lubricante en sí, es decir, si no se observaron raspaduras antes en ese conjunto de engranajes en particular. En las propiedades de diseño de maquinaria del proceso, en el nivel de material de construcción están las propiedades de material, que son la ductilidad, la resistencia a la fluencia, resistencia al calor. En las propiedades derivadas del procesamiento, es decir, fundido, laminado, forjado. Propiedades resultantes del tratamiento térmico, sin tratamiento térmico, endurecido, aliviado del estrés. En las propiedades de la superficie, es decir, mecanizado, rectificado, lapeado. En las propiedades derivadas de las medidas de protección contra la corrosión y el desgaste, es decir, superpuestas, esmaltado y pintado. En las propiedades resultantes del método de conexión, este es el soldado, el encogido, enrollado. En el nivel y parte componente, las propiedades derivadas de la forma, es decir, cilíndrica, esférica, perforada. En el nivel de pieza, componente y ensamblaje, que está la idoneidad para el servicio, es decir, propensa a taponearse, a desgastarse, a vibrar. En las propiedades resultantes del tipo de ensamblaje, es decir, el remachado, el fijado, el atornillado. En la calidad de montaje está el avellanado, al ras apretado, el bloqueado. Una vez que se ha obtenido una respuesta positiva
también se ha determinado la causa raíz y podemos especificar lo que sea necesario para impartir menos vulnerabilidad al material, al componente, al ensamblaje o sistema. A medida que formulamos nuestro plan de acción, probaremos si el axioma del mecánico es cierto. En el caso de duda, lo mejor es hacerlo fuerte y diseñarlo con cosas que sabes que tendremos en cuenta nuestra incapacidad para influir en las fallas de la maquinaria o simplemente fortaleciendo la pieza en cada situación concebible. Un componente de diseño flexible puede, en algunos casos, sobrevivir a ciertas condiciones de operación severas mejor que la parte rígida. Es decir, los estudios de confiabilidad se encargan de detectar las fallas de los equipos si bien empiezan ya sea por no haber recibido mantenimiento, por hechos fortuitos o por demasiados tiempos de uso. Sin embargo, este análisis resultaría limitado si consideramos que en las tareas de mantenimiento interviene el hombre produciéndose interacciones con el componente mecánico que influyen en el funcionamiento de los equipos y sistemas debido al alto nivel tecnológico de automatización que es el personal encargado del equipo quien mantiene funciones del control, es decir, vigilancia, recuperación y por supuesto funciones de mantenimiento. En el análisis de fallas, todo equipo es proyectado según una función básica que realizan normalmente el desempeño de un equipo. Puede ser clasificado como desempeño inherente, es decir, lo que el equipo es capaz de proporcionar. El mantenimiento es capaz de restablecer el desempeño inherente del equipo. Si este no es el deseado, se reduce la expectativa o se introducen modificaciones. Cuando un equipo no presenta la función prevista, se usa el término falla para identificar esa situación. Esta puede representar interrupción de la producción, la operación, el régimen inestable, la caída de la cantidad producida, la afectación, pérdida de la calidad del producto o pérdida de la función de mando o protección. Distinguir concentradores de esfuerzos en eje. Su definición serían las fórmulas elementales usadas en el diseño, se basan en elementos que tienen sección transversal constante o que el cambio en esta es gradual. Estas condiciones, sin embargo, difícilmente se encuentran en la realidad debido a que los requerimientos o las características de los elementos de máquina o estructuras actuales tienen presencia de cuñeros, surcos, agujeros, provocan modificaciones en la distribución de los esfuerzos, por lo que aparecen esfuerzos mayores en algunas zonas. Este fenómeno se conoce como concentración de esfuerzo. Lo que se refiere a lo que es la concentración de esfuerzo, este se refiere al estado macroscópico de esfuerzos y tiene un significado único para problemas en el plano que involucra la definición de esfuerzo promedio. Entonces, si se hace un agujero en una placa sometida a tensión, el esfuerzo presente en el elemento es constante siempre y cuando se mida a una distancia apreciable del agujero, pero el esfuerzo tangencial en el borde del agujero se verá incrementado considerablemente. En una concentración de esfuerzo, la concentración de esfuerzo es un obstáculo que los ingenieros debemos enfrentar al diseñar un elemento que requiera cambios súbitos de geometría debido a su aplicación, como son barrenos, cuñas, entre otros. En otras palabras, que tenga concentradores de esfuerzos debido a la infinidad de diferentes concentradores que pueden estar presentes en una placa. Por su geometría, posición u otras características, es de vital importancia conocer y entender los conceptos básicos de lo que en sí la concentración de esfuerzo puede llegar a afectar un material o pieza en este caso. Este cambio o incremento en el esfuerzo en el borde es denominado concentración de esfuerzo, por lo que es importante determinar el factor de concentración de esfuerzo. Bueno, respecto a estos dos puntos, sería todo. Muchas gracias por su atención. Mi nombre es Luz María Jiménez y voy a exponer acerca del análisis de fallas en cambios de superficie. Consiste en la evaluación de los cuerpos de las asperezas cuando entran en rugosidad de tipos que penetran directamente en una superficie. ¿En cuál superficie? En la superficie del metal.
no hay una presencia directa de una partícula contaminante, es decir, el contacto existe o esto ocurre cuando hay un régimen de lubricación limitante. Esto puede suceder cuando no se da una debida lubricación de los metales, o también porque existe una excesiva rugosidad de dichos materiales. También cabe destacar que esto se prolonga o existe a la alta viscosidad del aceite, al incremento en la dureza de la superficie, ya que estos metales pueden entrar en contacto directo con otros materiales que no estén debidamente correctos, que no estén debidamente lubricados. Además, esto puede ayudar a disminuir la abrasión que puede existir en los cuerpos. Existe un punto fundamental en el análisis de fallas en cambios de las superficies, que es la fatiga iniciada en superficie. Esta comienza cuando la reducción del régimen de la fatiga existe y hay una pérdida de la película del metal. Es decir, ocurre cuando hay un contacto entre metal y metal, o cuando existe una fricción o un deslizamiento prematuro de dicho material. Esto hace que se genere un daño terriblemente sobre la superficie de los materiales, como es decir, que existe un desplazamiento o una adhesión entre la superficie. Este tipo de daño es generalmente visible o se puede detectar en 3 o 5 veces. Entre esos encontramos unas propiedades del diseño de la maquinaria, del proceso, que son fundamentalmente necesarias tenerlas en cuenta: lo que es el nivel del material de construcción, las propiedades del material, es decir, la conductibilidad, la ductilidad, la resistencia y la resistencia al calor, entre otras. También las propiedades derivadas del procedimiento, es decir, si es laminado, forzado, iluminado, etc. También encontramos las propiedades resultantes del tratamiento térmico, es decir, sin tratamiento endurecido o con un tratamiento que el material puede estar en un estado duro, por decirlo así. Y las propiedades derivadas de las medidas de protección contra la corrosión y el desgaste. Se puede decir el desgaste prematuro o supuestas esmalteado, pintado, etc. También nos encontramos con el nivel de parte y componente, que son las propiedades que son las propiedades que se encargan de estudiar la forma, es decir, si el material es cilíndrico, esférica o perforada, entre otros. Y el nivel de pieza componente y ensamblaje, que son las propiedades resultantes del tipo del ensamblaje, es decir, remachado, fijado, atornillado. Y la calidad del montaje, es decir, aballenado, al ras, apretado, bloqueado, etc. Gracias. Falla de desgaste y falla de corrosión. La falla del desgaste lo definimos como el proceso mediante el cual el material es desprendido de uno o ambas superficies que se encuentran en movimiento. La pérdida del movimiento es un proceso muy lento para el estable y continuo, y se clasifican en los siguientes tipos: en adhesión, abrasión, erosión, corrosión, cavitación y por fleque. La corrosión. La corrosión es causada por un fenómeno natural que es repetido de amplitud pequeña entre la superficie en contacto. La cavitación.
La cavitación es acelerada por la impulsión de burbujas en una superficie de metal que aparece como consecuencia del proceso de ebullición o salida de desgaste. Por flecting es un desgaste por daño corrosivo en superficie como su rugosidad y defectos ocasionados en zonas donde existe movimiento o desplazamiento. Falla por corrosión. Es aquella que se produce con el adelgazamiento uniforme del producto de la pérdida regular del metal de superficie. Estas la podemos definir de varias que son localizadas por corrosión atmosférica y galvánica. En la localizada es donde está la corrosión ubicada o discreta o localizada en el material. La corrosión atmosférica es desgastada por el medio ambiente, ya producto por el oxígeno, el agua o la sal. Para evitar las corrosiones podemos usar varios tipos de métodos. Está el método para cubrir con laca, método por láser y entre otros.